Buen día. La lectura de hoy entonces es en Josué del 1, Josué 1, del 1 al 9. Y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Para los hermanos que han aceptado el desafío de leer la Biblia en un año y han logrado llevar el ritmo propuesto, hoy deberían estar en el libro de Josué. Por eso está ahí nuestra meditación de hoy. Es un tremendo libro y también es un tremendo personaje el que sale en él. Es una buena manera también de introducir un año de trabajo. De alguna manera se nota que estamos todos en actividad, jóvenes, damas, varones, todos estamos planificando lo que es y será este nuevo año de trabajo. Qué importante es. Estamos en el límite realmente recién del año y hay mucho que conquistar, hay mucho que trabajar. Bueno, qué mejor que un libro de Josué para un momento como este. Josué, un personaje tremendo que de siervo después se transforma en el que iba a dirigir y permitir la entrada de Israel hacia la tierra de Canaán. Una entrada muy dura, por cierto, porque se trata de la conquista. No era cosa de entrar y decir, uy, al fin llegamos. No. Era conquistar esa tierra. Ellos venían como elemento de juicio de Dios hacia los cananeos, hacia esa tierra. Todos pueblos que hoy día no existen, no podemos compararlo. Muchas veces podemos decir, bueno, ¿y a qué pueblo correspondería esto? ¿A qué pueblo correspondería esto hoy día? Aquí no podemos hacerlo porque ellos son, para empezar, no los que estaban en la tierra de Canaán. Canaán fue un hijo, un nieto de Noé, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos que no tiene nada, por lo tanto, que ver con Abraham, la descendencia de Abraham, con Sem, no tiene nada que ver. Así que estos son pueblos que hoy día no existen porque cayeron bajo el juicio de Dios. Y justamente Israel fue uno de los elementos con los que el Señor destruyó estos pueblos. Pero ¿quién fue? No fue Israel, fue Dios que los quería realmente eliminar ya de la tierra. A Sodoma y Gomorra, sencillo, les mandó fuego. A estos otros dijo, no les voy a mandar fuego, les voy a mandar a Israel para que los elimine. Bien, luego de la muerte de Moisés, y eso nos empieza a contar el libro de Josué, que algunos de ustedes ya empezaron a leer. Este Moisés, un tremendo siervo de Dios. Ayer justamente nuestro hermano Pablo nos hablaba a los varones sobre Moisés, el gran siervo. Un título que se lo tenía bien merecido porque supo ser siervo. Y el que es siervo es grande en el campo de lo espiritual. Realmente no son
aquellos que tienen grandes nombres, sino los siervos los que llegan arriba. Y bueno, Josué era siervo de Moisés a la vez, y mira la tremenda tarea que le tocó. Moisés guió al pueblo hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ahora, llega al límite, de hasta ahí tenía que llegar Moisés. Moisés muere, Moisés se va con el Señor, y el Señor levanta otro tremendo siervo, y ese es Josué. Josué, al cual estuvo Dios preparando durante largo tiempo. Y lo vemos a través de la historia de la salida de Israel desde Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. Hubo una preparación muy larga, muy dura. A veces tuvo que ir a la batalla, tuvo que pelear, tuvo que hacer muchas cosas. Pero era preparación. Hermanos, también en nuestra vida tenemos que ver las cosas que nos suceden como preparación para lo que vendrá más adelante. No nos asustemos, hermanos queridos. Bueno, él demostró ser un siervo prudente, un siervo calificado para lo que el Señor quería hacer con él. Así que, ¿qué iba a pasar ahora que Moisés había muerto? Bueno, hay una cosa maravillosa en las Escrituras y que uno aprende de Dios, que el tiempo del Señor no se puede adelantar, no se puede atrasar. Las tareas del Señor deben continuar. La promesa del Señor de llevar a su pueblo a la tierra prometida se iba a cumplir con Moisés o sin Moisés. Originalmente era con Moisés, pero hubieron problemitas, no vamos a entrar en detalles allí, y el Señor decidió que no fuera Moisés, fuera Josué. Es cierto que la desobediencia del pueblo produjo un atrasito, ¿no es cierto? Un atrasito de 40 años nomás. Ay, hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos atrasando el programa, pero el programa se va a desarrollar de todas maneras? El programa de Dios va a llegar y se va a producir de todas maneras. Bueno, hubo un atraso de 40 años en la meta de la conquista de la tierra prometida. No obstante, notamos que el plan de Dios sigue vigente sin detenerse ni un instante. La iglesia y nosotros como personas podemos tener tropiezos en el camino, pero los propósitos de Dios para con nosotros y para con su iglesia se van a cumplir sí o sí. Cuando llegue el tiempo determinado, en este caso, la conquista finalmente se realizó. Cuando todo parecía perdido, cuando estaban a las puertas y por la desobediencia de Israel tuvieron que devolverse. Parecía que hasta ahí llegó todo. Pero no, el plan de Dios no lo va a detener nadie ni nada. Siguió adelante. 40 años después, ahora estamos a las puertas de el cumplimiento final de ese programa de Dios para este pueblo que había sacado de Egipto. No lo iba a dejar en el desierto. Así es, el factor humano puede, para su propio prejuicio, postergar e incluso ignorar el proyecto de Dios para su vida. Pero Dios siempre hará que el proyecto final, el proyecto para el cual esa persona fue una pieza escogida, sea completamente consumado. En algunos casos implicará incluso, como en el caso que estamos viendo, que otro tome su lugar. Josué toma el lugar de Moisés, pero el plan se cumple. Mira, nadie que hubiese conocido a los 12 apóstoles. Cuando uno analiza a los 12 apóstoles, ¿quién hubiera pensado que el plan del Señor continuaría? Personas tan diferentes entre sí, algunos con tantas mañas. Incluso había uno que era traidor, Judas. Alguien podría haber dicho, y ladrón. Hasta aquí nomás llegó el plan del Señor. No, el plan del Señor siguió adelante. Y la mejor prueba esa es que hoy día estamos reunidos en su nombre y para su gloria en este lugar. Hermanos, en los tiempos del Señor está considerado el factor humano. Están consideradas las debilidades. Por eso hemos dicho muchísimas veces que para Dios no hay sorpresa. Uy, pero este hermano falló. No, si el Señor sabe cómo somos. No es justificación. No me va a justificar el que yo falle en algún aspecto o que me quiebre en algún momento. No, nada lo va a justificar. Pero Dios sabe cómo soy, sabe que somos
falibles, que tenemos problemas con nuestro físico, con nuestra mente, con nuestra relación con Él. Josué fue la pieza clave que el Señor tenía para continuar con la obra de Moisés. Josué ya había sido comisionado por Moisés y por el mismo Señor, porque además el Señor es muy ordenado. Eso es una característica de Dios, el orden. Y había preparado cuidadosamente a este varón, incluso a través del mismo Moisés. Josué ya había sido comisionado, como decíamos, por Moisés y por el mismo Dios para la tarea que venía por delante. Esto está en Deuteronomio 31, 7, 8, 14. No vamos a leer todos los versículos porque es amplísimo. Ahora, en una segunda fase, luego de la muerte de Moisés, Dios habla a Josué y le instruye sobre lo que tendría que hacer. Ahora lo importante aquí es tener los oídos bien abiertos, porque el Señor nos va llevando de etapa en etapa. Generalmente vamos cumpliendo etapas en la vida y el Señor nos va diciendo, ahora lo que yo quiero es esto. Bien, has cumplido con esto. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré sobre más. Y así va avanzando el Señor. Es la manera que Él tiene de avanzar. Lo importante es que nosotros tengamos los oídos bien apercibidos para preparar, para escuchar lo que el Señor tiene en esta nueva etapa. Lo primero que vemos, y aquí vamos en el punto 1, la comisión. La comisión. ¿Qué hace el Señor? El Señor hace que la obra continúe de inmediato, no que se detenga. Lo primero que vemos es que Dios le dice a Josué en el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Como para quedar un poquitito como un golpe bajo, diría uno. ¿Qué dijiste, Señor? Levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Dios le ratifica a Josué la promesa que había hecho antes y de entregarle un vasto territorio, pero no sencillo, tenía que conquistarlo. Todo en las Escrituras implica esfuerzo. Ese es uno de los grandes temas de este mensaje. Y de la vida de Josué, cómo se le insiste a Josué la idea del esfuerzo, la idea de que las cosas no son fáciles, no se trata de vivir jugando, entretenido, y que si me gusta lo hago y si no me gusta no lo hago, y no lo hago porque me da lata y no. Las cosas con el Señor son muy distintas. Una tierra que fue prometida una vez a Abraham y a su descendencia. Una tierra que fue prometida a Moisés, que fue prometida a un pueblo completo y que ahora es ratificado a Josué. Es una tarea enorme. Pero Señor, podría haber dicho Josué, Moisés acaba de morir, la tarea es demasiado grande, déjame ambientarme primero. Deja mentalizarme, como decimos hoy en día, primero. No, atraviesa el Jordán y comienza la conquista. Hay que seguir. Hermanos, si tomáramos las cosas así, ¿cómo avanzaríamos en nuestra labor en la tierra, no? Bueno, Josué no dudó. Es interesante, ya conocía muy bien a Dios. No temió y como siempre lo hizo, creyó a Dios y obedeció de inmediato. En el verso 10 vemos que Josué toma acciones inmediatas y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Orden de Dios, orden cumplida. En 3 días vamos a atravesar el Jordán. ¿Y cómo lo vamos a atravesar? No importa. Dios se encargará de ello. ¿Cómo vamos a enfrentar a esos puertos? No importa. Dios ya tiene planificada la conquista de esos pueblos. A estas alturas también podríamos pensar, bueno, esto es un interesante acontecimiento histórico, lo reconocemos como histórico, pero ¿cómo se relaciona esto conmigo? Pues lo veo un poquitito lejano,
a lo más aplicable para los líderes de la obra, pero para mí, esto es un gran error. La pregunta aclaratoria es, a ver, ¿por qué eres una persona renacida? ¿Por qué conociste a Cristo como tu Salvador? ¿Por qué eres una nueva criatura en Cristo? Pues porque alguien te habló, alguien te llevó a los pies de Cristo. Esa persona a su vez fue llevada a los pies de Cristo por otra, y esa por otra, etc. De este modo la cadena no se ha roto desde los tiempos de Cristo, que no se rompa ahora contigo. Ahora eres tú el encargado de hacer tu parte para llevar a otro u otros a los pies del Señor para salvación eterna de sus almas. Así como Josué sucedió a Moisés, ahora eres tú, el Josué de hoy, el que tiene el turno de entregarle el mensaje a otro o hacer tu parte en la continuidad de la obra de la iglesia. Por eso decía que este mensaje, estas ideas que nacen de Josué, creo que son muy apropiadas para iniciar un año de actividades. Esto es muy similar, y alguna vez en el pasado lo hemos considerado también, a las carreras en el atletismo, esas carreras que son llamadas de relevo, carreras de postas, las cuales consisten en realizar un circuito en el que un corredor, luego de avanzar una cierta distancia, le pasa un objeto a otro corredor, el cual comienza en ese momento a correr hasta que recorre su distancia. En nuestro caso, esa distancia es todo lo que es nuestra vida. Es así, distancia asignada para pasar a la vez a otro corredor. Solamente que nosotros no tenemos por qué esperar hasta el último momento para entregar ese objeto. Ese objeto que se va traspasando y es significativo, se le ha llamado testigo o testimonio. De esta manera el testimonio va siendo pasado de un corredor a otro hasta llegar a la meta. Qué interesante llamarse testimonio, porque lo hace aún mucho más aplicable a nuestra realidad. Nosotros tenemos que ir pasando el testimonio a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro. No necesariamente al final de la carrera, sino que todo el tiempo. Eso es lo que hace, sí, una diferencia con lo que son las actividades deportivas. Alguien me pasó a mí un testimonio, su testimonio, el cual yo hice mío y con el cual yo tomé su carrera en mis manos. Ese testimonio no es solo la conversión de otra persona, es el conjunto de tareas que el Señor me ha encomendado y que antes hacían otras personas. No se trata solo del mensaje, no se trata solo de algo propio para el pastor, no. La iglesia completa ha ido entregando el testimonio siglo tras siglo hasta hoy. Esta iglesia local ha recibido el testimonio y la próxima generación ya lo está recibiendo para que continúe la obra hasta que el Señor venga por ella. Por eso tenemos una escuela dominical. Por eso esta mañana estamos reunidos los profesores pensando cómo pasar mejor el testimonio a la generación que viene, los más chiquititos, y esa a la otra y a la otra. No sé cuántas tareas más te tenga reservadas el Señor, pero al menos sé que tengo la tarea de hacer mi parte para que otros también conozcan el plan salvador para sus vidas. Al menos esa tarea es básica, eso lo sé. Tengo que transmitir el gran mensaje, eso es básico. Por su parte, la iglesia como un todo debe procurar que todas las funciones de una iglesia local continúen en el tiempo. Recordemos que la iglesia local tiene objetivos. Una es ser un instrumento que glorifique y honre a Dios. Así es, hermano. Muchas veces tenemos la tendencia a colocar en primerísimo lugar el evangelismo. En primer lugar. ¿Y para qué evangelizamos? O sea, si cuando vemos que el evangelismo es también algo que tiene por sobre sí algo más importante. Y eso es glorificar el nombre de Dios. Cada persona convertida glorifica el nombre de Dios y llevamos almas a Cristo para que el nombre de Dios sea glorificado, para que sea honrado. Ese es el objetivo supremo, sublime. La creación fue creada
valga la redundancia en este caso, para que la creación glorifique al nombre de Dios. Si tú no estás glorificando, aunque digas, me encanta predicar, me encanta testificar, pero con mi vida no estoy precisamente glorificando el nombre de Dios, no te sirve para nada, para nada, para nada, para nada. Tienes que glorificar el nombre de Dios con tu vida para empezar, o si no tampoco van a haber jamás frutos, o frutos muy extraños. Continuando con la lectura, encontramos que el Señor se compromete a estar junto a Josué. Qué tremendo lo que dice el verso 5, ¿no? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Qué promesa más gigante! Un versículo para memorizar, hermanos queridos. El Señor promete mantener cubierto, protegido y acompañado a Josué. Una de las cosas maravillosas que conoce el siervo del Señor es esa compañía permanente. ¿Por qué Jeremías, a pesar de su soledad y rechazo, continuaba predicando la verdad que todos odiaban? La verdad no quiere ser conocida por el pueblo. Bueno, ¿por qué Jeremías seguía? Pues porque conocía de esa cercanía, la misma cercanía que se conocía Josué. El Señor le había dicho en forma similar a como se lo dijo a Josué, le dijo a Jeremías en su momento, yo estoy contigo. Jeremías 1:19. El que el Señor esté con uno no significa que esa persona será aceptada por la sociedad. Ve a Isaías, ve a Jeremías, ve a Habacuc, etcétera, etcétera. Pero el Señor está conmigo. No, están todos en contra de mí, pero el Señor está contigo, entonces sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. No te dejaré ni te desampararé. Las cosas van a ser difíciles, Josué. Esto no significa que... Pero yo no te dejaré ni te desampararé. De esta cercanía conoció a Abraham. ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Porque conoció esa cercanía. Sintió la voz del Señor diciéndole lo mismo. Esto lo conoció Moisés en su tiempo. Como decíamos, Jeremías, Nehemías, Daniel, etc. El problema es, la conozco yo. Yo vivo en función de esta promesa. Vivo en función de este compromiso del Señor para con aquellos que le sirven. ¿Por qué a veces dejo de hacer las cosas que debo hacer? Porque se me olvida que estoy sirviendo al Señor y es Él el que va a estar conmigo todos los días. Pero hay una condición, va a estar conmigo mientras yo mantenga obediencia. Si empiezo a mirar la gente, incluso el pastor, si empieza a mirar las necesidades particulares, o las creencias particulares, o las tendencias particulares de algunas personas, vas a terminar en cualquier parte. La única manera de seguir derecho es mirando lo que el Señor quiere. ¿Lo quiere el Señor o no lo quiere? ¿Le gusta al Señor o no le gusta? Hermanos queridos, es un tremendo compromiso que el Señor hace. No es ahora un compromiso de Josué, es un compromiso del Señor. Estaré contigo, te protegeré, te ayudaré, confortaré tu alma. El Salmo 23 lo dice de una manera tan poética, pero realmente es la misma promesa. Bueno, está de muchas maneras en las Escrituras. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué se produce ese fruto? Porque el Señor está en ese corazón. Es porque está allí, a pesar de las circunstancias externas. Veamos ahora un tercer punto. Condiciones al comisionado. ¿Quién es el que está comisionado? O al misionero, en este caso es Josué. Hay dos condiciones que el Señor le pone en 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¡Wow! Tiene una tremenda, pero tremenda misión. Y además le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. No te voy a hacer las cosas fáciles, más fáciles de lo que te las puedo hacer. El Señor puede hacer, bueno,
Podría haber usado ángeles, podría haber usado, pero no, él necesitaba un pueblo, necesitaba personas. Esfuérzate y sé valiente. En Primera de Reyes encontramos palabras muy parecidas que siempre me han llamado mucho la atención. Esfuérzate y sé hombre. Primera Reyes 2:22. Al entregar el testimonio, y vuelvo a hacer alusión a los Juegos Olímpicos cuando se trabaja con ese testimonio, David le dice a su hijo Salomón, y dentro de ese mandato que le da antes de morir, le dice, esfuérzate y sé hombre. Tenemos esta misma frase en Buenas Cuentas, pero se lo dice de una manera un poquito distinta. Esfuérzate y sé hombre. 1000 años después es el apóstol Pablo el que nos las vuelve a repetir a todos nosotros. En 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La cosa no cambia, se los dice a los hermanos de Corinto, y esforzaos. Ay, cito. Bueno, quizás hay algunas dudas que puedan aparecer aquí, especialmente de parte de las damas, como dice, portaos varonilmente. ¿Y qué hago yo? Mira, ¿cómo aplicamos este versículo a las damas cristianas? Pablo le está diciendo a los varones de la iglesia que se porten como es de esperar de un varón cristiano. No de un varón mundano, que es muy diferente lo que se puede esperar de un varón mundano. Pero de un varón cristiano yo puedo esperar ciertas cosas. Bueno, esto significa portarse conforme al plan de creación para él. Hombre es hombre, mujer es mujer. Comportarse conforme al rol establecido divinamente para él. Rol como hijo, rol como esposo, rol como padre, rol como ciudadano, rol como trabajador, rol como cristiano. No el rol relativo que la sociedad te invita a realizar, pues ese es un rol indefinido, apegado a tus pasiones, a tus gustos, y tus gustos son no necesariamente los gustos del Señor. Tus egoísmos, tu infantilismo, tu inmadurez. Bueno, al considerar todos estos puntos resulta fácil entender cómo aplicar este versículo a una dama. Simplemente se trata de que la dama asuma los roles divinamente establecidos para ella. En cada una de las funciones que cumpla, hija, esposa, madre, trabajadora, ciudadana, miembro de su iglesia. Se entiende de las Escrituras que la idea es, vosotros varones, portaos varonilmente y esforzaos, y vosotras mujeres, portaos mujerilmente, es palabra de la RAE, por si acaso, o bien con la dignidad de una mujer cristiana. Es interesante, Dios a Josué, Dios a Salomón, luego a Pablo, a la iglesia de Corinto, enfatizan la necesidad del esfuerzo. También la condición de ser valiente, particularmente de ser personas íntegras. Y es que Dios no usa gente que no esté dispuesta a esforzarse. Por ello dice, esfuérzate. La palabra es clarísima. No se puede prácticamente traducir de otra manera. Dios no usa gente cobarde, por eso dice, sé valiente. Yo sé que vas a tener miedo. Una persona valiente no es la que no tiene miedo. Una persona valiente, porque la que no tiene miedo, bueno, ¿dónde está el valor si no lo tienes el miedo? Una persona valiente es aquella que a pesar de temer a algo, va y lo hace. A pesar de temer a algo, cumple con la misión que se le está asignando. Ese es el valiente, no el que no tiene miedo. Y Dios no usa gente que debiendo ser madura se mantiene como niño. Tampoco usa gente afeminada, por ello dice, sé hombre, sé maduro, sé varonil. Dios usa gente esforzada, definitivamente esforzada. Cuidado, no osada. Y digo esto de la osadía, porque he leído libros, tengo en mi biblioteca libros de motivación al liderazgo, y se dice que el líder cristiano debe ser osado. No, señores, eso es falso. La osadía se asocia al ego, a la intrepidez, no a la fe auténtica, no al sometimiento a la voluntad de Dios.
el osado hace lo que yo quiero y me atrevo y lo hago porque tengo fe. Cuidado con esa fe. Esa es una fe inmadura, que no es la fe de Dios. La osadía se asocia más a los deportes extremos, ¿no es cierto? Osados, que a la fe auténtica. La causa de Cristo desde un principio implicó trabajo y sacrificio, negación de sí mismo y esfuerzo aún sacrificial. Es la historia que nos cuenta la Biblia de los grandes hombres de fe. Gran fe, gran esfuerzo. No para lograr esa fe. La fe la aporta Dios, pero sí son personas que muestran su fe a través de una vida esforzada y aún sacrificial. Dios usa gente valiente. En Jueces, más adelante en el tiempo de los jueces, en Jueces 7:3, cuando Gedeón estaba próximo a una batalla con los madianitas y tenía su ejército ahí, el Señor le dice: a ver, antes de ir a pelear, vamos a hacer lo siguiente. Quien tema y se estremezca, madrugue y váyase y devuélvase. No le interesa pelear con cobardes al Señor. Los cobardes solamente complican y bajan el ánimo a los valientes. Los valientes, si volvemos a decir, no son los que no tienen miedo, sino los que, confiando en el Señor, dice: me da susto, estoy temblando desde la cabeza a los pies, pero voy adelante porque sé que si el Señor lo dice, es lo que debe ser, y allá voy, allá voy. El Señor quiere gente capaz de decir no por causa de sus principios. Aun cuando esto le signifique perder su trabajo, perder su novia, perder su familia. El Señor está primero, amados hermanos. Primero que... No, la familia es lo primero. No, Señor, Dios es lo primero. Esa es la persona que, estando en el casino de la oficina o de su trabajo, es la persona que da gracias al Señor, aunque todos lo miren y se rían de Él. Eso es ser valiente. La valentía, el valor se ve de muchas maneras. No, yo testifico de mi Señor. Señor, gracias por este alimento. Amén. Y lo otro, canuto, etcétera, etcétera. Valiente, si no, no sirves. Dios usa gente consecuente e íntegra en todo lo que su sexo implica. Hombres bien hombres y mujeres bien mujeres. Si no, vas a sufrir consecuencias. Y ser hombre no solo significa ser consecuente con el sexo con el que se nació, sino que también ser consecuente con los roles que Dios ha asignado al hombre, tanto en el desarrollo dentro de la sociedad, como su desarrollo dentro del hogar y en la iglesia local. Ser hombre significa ser íntegro, consecuente, honrado, veraz, de principios. ¡Uy, qué palabra que se usa poco hoy en día! Nuestra juventud, no lo digo porque están presentes, pero la juventud que está allá afuera, ¿sabe siquiera la palabra principios? ¿Es una juventud de principios? Qué importante es ese término. Algún día hablaremos más de fondo. Ser hombre significa ser capaz del sacrificio por mantener estos principios. Ser hombre significa ser capaz de negarse a sí mismo por cumplir con su familia, con su iglesia y cumplir con el rol que Dios le ha dado. Estas condiciones se relacionan con la misión y la vida personal de Josué. En realidad, nuestra misión siempre se encuentra condicionado a lo que llamamos vida personal. Debemos entender que cuando la vida personal excluye a Dios, entonces no hay misión, solo fracaso y decepción. El llamado al esfuerzo y el valor tienen por objeto llevar adelante todas las palabras del libro sagrado a cualquier precio. Literalmente. Quizás si hiciéramos una evaluación de todos los cristianos que han muerto a través de la historia, descubriríamos, no sé, habría que hacerlo, pero quizás nos sorprenderíamos. Quizás la mayoría de ellos han llegado a la presencia del Señor
por llevar sus principios hasta el fin. No son relativos, no son mientras las cosas anden bien, no son mientras, no me toque el físico, no. El cristiano es cristiano hasta la muerte. Qué poco popular, qué mensaje más descriteriado, pastor. Después de esto va a faltar mucha gente a la iglesia, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Un cristiano es constante y consecuente hasta que la muerte nos separe del Señor aquí en la tierra para juntarnos en el cielo por siempre. La palabra de Dios debía guiarlo a Josué, debía ser el fundamento y manual en la vida de este pueblo que entraba a poseer la tierra prometida. Y esto debía requerir de esfuerzo y valor. Qué fuerte lo que se dice en Josué, qué claro está en las Escrituras. Nunca. Bueno, realmente hay que releer casi todo el trozo, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, como se vuelve a decir, para cuidar de hacer. Mira, no valiente para pelear con el vecino, no valiente para enfrentarte a un torneo de, qué sé yo, deportivo. Para cuidar, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, sé valiente para andar conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, no te apartes de ella. Hoy día diríamos de la Biblia, se refiere a los escritos divinos, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se trata de desafíos de prosperidad. Si tú quieres prosperidad, bueno, sigue al Señor y su palabra. Nunca, y mira cómo insiste el Señor, si es impactante, se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué, de noche y de día, cuando hables, cuando estés con tu familia, pero cuando estés frente al pueblo, cuando estés frente a tu enemigo, responde con las palabras de la Biblia, en buenas cuentas. Sino que de día y de noche meditarás en él, o en ella, la Biblia, diríamos hoy día, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le vuelve a decir después como si fuera poco, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces en 4 versículos, en el 6, en el 7, en el 9, se le dice a Josué que debe esforzarse y ser valiente para obedecer al Señor, para cumplir su misión. Estamos frente a un año de trabajo, no para que nosotros trabajen, para que todos trabajemos, para que todos llevemos esta iglesia hacia lo que el Señor quiere de ella. Estamos cruzando un límite, es como cruzar el Jordán, y aquí está el año frente a nosotros. Hay desafíos, van a haber problemas, van a haber situaciones complejísimas, incluso leyes nos van a ser adversas seguramente, porque recordemos, más allá de la simpatía o antipatía que nos puede traer un gobierno, hay una Agenda 2030 que está funcionando por ahí, que está por sobre todos los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, y que se está imponiendo en todo el mundo. Hermanos queridos, la iglesia está formada por atletas. Nosotros somos atletas que durante 2000 años han continuado la carrera de la fe, pasando de generación en generación con esfuerzo y valentía, palabra muy usada en las Escrituras, el testimonio, para que la carrera no se detenga. Ignoramos cuántas veces más será pasado. Lo que sí sabemos es que la carrera tiene una meta, y un día un último receptor recibirá el testimonio, con lo cual se dará fin al circuito y el Señor dirá, vengan todos para acá, los que todavía quedan en la tierra. El arrebatamiento de la iglesia. Siguiendo el ejemplo de Josué, tomemos el testimonio y sin dudarlo corramos la distancia que nos ha sido asignada bajo el sol para este nuevo año. Josué lo hizo muy bien. Muchos más adelante, el apóstol Pablo lo hizo muy bien. Ahora nos toca a nosotros. Estoy corriendo como se debe. Ánimo, el Señor está contigo. Se te cayó el testimonio. Sí, porque a veces tenemos los hermanos achacados.
No, es que yo caí, no, es que yo pequé muy fuerte, no, es que yo no me puedo levantar, no, es que... Sí, a veces se cae el testimonio. Pero, ¿sabes? En las carreras de posta, estuve averiguando, está estipulado que si a alguien se le cae el testimonio, es decir, ese objeto que tienen que traspasar al otro corredor, si a alguien se le cae el testimonio durante la carrera, el corredor no queda descalificado. Y puede tomarlo y seguir corriendo. Entonces, si se te cayó el testimonio, tómalo de nuevo y continúa. No te achaques, no quedes más allí en el suelo porque vas a perder mucho quedándote allí. Sigamos el consejo del Señor de Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso. Pablo habla mucho del corredor, justamente. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra realmente asedia, según se estudia, está al acecho como una bestia, esperando que pase, para saltarte encima. Cuidado con eso. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el desafío para este nuevo año de actividades. Y por eso Pablo dice, prosigo a la meta, al premio. Y harto que había corrido ya el apóstol Pablo. Sin embargo, sí, al final dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él entendía perfectamente esta idea allí en Filipenses 3:14. Padre Celestial, te damos gracias porque nos presentas una linda pista de carrera, Señor. Los hombres solo para llegar a obtener una corona de material, e incluso muchas veces de origen vegetal, que luego se desintegra y queda en nada. Pero, Señor, nosotros tenemos otras coronas, Señor, maravillosas, eternas, maravillosas, que se mantendrán e irán más allá de esta vida. Señor, ayúdanos a correr, ayúdanos, Padre, con nuestras debilidades. Padre, reconocemos que hay cobardía en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, danos valor, por favor. Ayúdanos a recordar todos los días que tú estás con nosotros y no nos desampararás. Padre, muchas veces no nos queremos esforzar porque el mundo nos dice, date los gustos que tú quieres. Vive tu vida, no te mates. Pero, Señor, qué trampa más grande. El Evangelio no se puede hacer esto. Por la sencilla razón, Señor, desde el momento que nos relajamos, el enemigo gana ventaja y nos sobrepasa. Padre, ayúdanos a ser valientes, esforzados, animosos, Señor. Y como iglesia, animándonos los unos a los otros, Señor, porque no estamos solos en esta carrera. No solamente estás tú, lo cual sería suficiente, Señor, pero además están mis hermanos que me acompañan en esta carrera. Bendícenos este año, por favor. Bendice a los hermanos que están leyendo sistemáticamente la palabra y quieren terminar de leerla en un año. Ayúdanos, Señor, en este propósito, porque es un lindo propósito. Y, Padre, bendice a todos los hermanos que han llegado, a todos los amigos que han llegado. Sigue hablando a los corazones, Padre, porque tú puedes continuar aún en el sueño, aún en la noche, aún en mañana, seguir hablando y recordando las palabras que tú quieres que queden en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.